Queremos resolver el problema del valor inicial utilizando el método de sustitución. Mirando las notas de abajo hasta ahora, hemos aprendido sobre algunas sustituciones generales. Ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones homogéneas que nos ayuden a identificar la sustitución. Primero dividamos por x o multiplicemos ambos lados por 1 sobre x. Esto nos da mi prime más 1 sobre sí. Restemos también y al cuadrado en ambos lados, lo que nos da a la derecha menos 1 sobre x y al cuadrado. La ecuación dada es una ecuación de Bernoulli porque tiene la forma de y' más una función de x veces, y es igual a una función de x veces y a la potencia de n. También observe que n es igual a 2. Que indica v es igual a y a la potencia de 1 menos n, lo que nos da y a la potencia de 1 menos 2 o y a la potencia de menos 1. Esto indica que v' 505-510 es igual a negativo una vez, y a la potencia de negativo dos veces, y primo negativo y a la potencia de negativo dos veces y prime. Ahora, volviendo a la ecuación, ahora que hemos identificado n usándola y al cuadrado de la derecha, dividamos por y al cuadrado o multiplicamos ambos lados por y a la potencia de menos 2, esto nos da y a la potencia de menos 2 y prime, más 1 sobre x y multiplicado por y a la potencia de menos 2, lo que nos da 1 sobre x veces, y a la potencia de menos 1 igual a la derecha menos 1 dividido por x y al cuadrado multiplicado por, y a la potencia de menos 2 es menos 1 sobre x. A partir de aquí, porque v es igual a menos, y a la potencia de menos 2, y prime y nuestro primer término es positivo, y a la potencia de menos 2 y primo antes de realizar la sustitución, multiplicemos por menos 1. Lo que nos da una y negativa a la potencia de menos 2 y prime, menos 1 sobre x y a la potencia de menos 1 es igual a 1 positivo sobre x y ahora realizamos la sustitución, el primer término es igual a v', menos y a la potencia de menos 1 es igual a v, lo que nos da menos 1 sobre xv. Es igual a 1 sobre x. Ahora tenemos una ecuación diferencial lineal que podemos resolver usando un factor integrador. Sin embargo, en este caso es separable y, por lo tanto, utilizamos la técnica de separación de variables para hacer. Primero añadiremos 1 sobre 15 en ambos lados, y escribiremos v' como 505-510. A continuación, sacamos una de nuestras x de la derecha y ahora necesitamos separar las variables. Lo que significa que necesitamos las v a la izquierda y las x a la derecha. Multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 1 sobre la cantidad 1 más v. También podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510. Esto nos da 1 dividido por la cantidad 1 más v 505. Es igual a 1 sobre x 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación de la izquierda, la integral de 1 sobre la cantidad 1 más v con respecto a v es igual al valor absoluto logarítmico natural de la cantidad 1 más v. Incluiremos la constante de la derecha igual a la integral de 1 sobre x 510 es igual al logaritmo natural, el valor absoluto de x más una constante que llamaremos a la constante más e sub 1. Ahora tenemos que resolver v. Para hacer esto, exponenciaremos ambos lados de la ecuación con la base de e, también eliminaremos el valor absoluto del que hablaré en un momento. La izquierda se simplifica muy bien para 1 más v. Podemos escribir el lado derecho como e a la potencia del logaritmo natural a la potencia de c sub 1, esto se debe a que tenemos una suma en el exponente. Posición, lo que significa que podemos escribirlo como un producto y, con la potencia de c sub 1, es solo una constante que llamaremos c. Y al poder del logaritmo natural x se simplifica a x, el lado derecho se simplifica a x veces c o 110, lo que nos da 1 más v es igual a 110 ahora. De nuevo, hablemos de por qué dejé caer el valor absoluto para una explicación para esta línea. La sub 1 c es solo una constante que voy a llamar a esa constante logaritmo natural c. Registro natural c también es solo una constante. Desde aquí podemos combinar los dos registros de la derecha porque tenemos una suma que nos da el valor absoluto del logaritmo natural de la cantidad 1 más v es igual al logaritmo natural de c veces x. Y siempre que tengamos dos troncos de la misma base iguales entre sí, las entradas deben ser iguales, lo que significa que 1 más v debe ser igual a 110. Para el siguiente paso restamos 1 en ambos lados para resolver v.
Y ahora reemplazamos v por i, la potencia de 1 negativo si queremos 1 sobre i. Y continuemos con la siguiente diapositiva. Si 1 sobre i es igual a 110 menos 1, podemos resolver y tomando el recíproco de ambos lados de la ecuación, lo que nos da i más de 1 y es igual a 1 sobre la cantidad 110 menos 1, y ahora determinaremos la constante c usando, y 1 es igual a 2 para determinar la solución particular que sustituya 1 por x y 2 por y. Simplificando que tenemos 2 es igual a 1 dividido por la cantidad c menos 1, nuevamente tomaremos el recíproco de ambos lados de la ecuación, lo que nos da que una mitad es igual a c menos 1 sumando 1 a ambos lados. C es igual a una mitad más 1 o c es igual a 3 mitades. Lo que significa que la solución en particular es, y igual a 1 dividido por la cantidad 3 mitades x menos 1, borremos el fracción del denominador multiplicando el numerador, y el denominador de la fracción compleja por 2. Lo que nos da que y es igual a 2 dividido por la cantidad 3x menos 2. Esta es nuestra solución particular. Antes de ir, echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de la condición inicial de la solución en particular, 2 es este punto. Aviso. Cómo la gráfica pasa por el punto 2 y encaja perfectamente en el campo dependiente. Espero que esto te haya resultado útil.